Presidente Milei, muchas gracias por este tiempo con Forza Argentina. La verdad que es un placer volver a encontrarnos en una nota. Presidente, quería preguntarle primero algo personal vinculado a la experiencia de ser presidente. Es una pregunta a Javier Milei. ¿Imaginarse ser presidente es algo para una persona común, fuera de cualquier tipo de razonabilidad? Porque es una vida increíble, una vida complicada, llena de estrés, y usted encima es un outsider. Quería preguntarle, en este primer año, ¿qué fue lo más difícil de ser presidente para Javier Milei y qué fue lo que más satisfacción le dio? A nivel personal, a Javier Milei se lo pregunto, no al presidente. A ver, ahí hay varias cuestiones. Yo claramente soy un outsider. Nunca estuvo en mis planes ser presidente hasta que me involucré en la campaña. De hecho, en diciembre del 2018, cuando fuimos a festejar en New York City todos los liberales, vino nuestro prócer de la libertad, Alberto Venegas Linchijo, y me dijo, porque se estaba lanzando José Luis Espert, y en ese momento Alberto me dijo, pero usted no se va a meter, ¿no? Porque lo necesitamos en la batalla cultural. Yo le dije, no, ni de casualidad. Bueno, en el medio pasaron cosas. En el medio vino la persecución del gobierno de Alberto Fernández a los liberales, donde su espada mediática, Leandro Santoro, llamaba a la persecución de los liberales y a no darle espacio y a sacarlo de los medios de comunicación, porque no se podía permitir que haya un discurso del tipo liberal libertario. Y en ese contexto, donde me veía cercenado en la expresión y con las consecuencias que yo tenía para mi flujo de fondos. Entonces, un día estaba en una cena con una persona y una de las cosas que me hizo ver fue que esto, si uno lo quiere cambiar, no se cambia gritando en la tribuna, se cambia metiéndose. Siempre hago este ejemplo. Es muy lindo ir a ver un partido de Argentina, las tribunas, los cánticos, todo. Pero por más que grites, la pelota no se mueve. Es decir, los goles los hace Messi, por decirlo de alguna manera. Ojalá que lo tengamos por mucho tiempo más mientras que él quiera. Ese es el tema. Entonces me tuve que involucrar. Llegamos a ganar 2 bancas de diputado y después, cuando hicimos el sorteo de la dieta, fuimos a hacerlo en Mar del Plata y nos encontramos con que en las escalinatas que dan al Hotel Costa Galana, digamos, se habían juntado más de 10.000 personas. Entonces mi hermana dijo, vas a ser presidente. Y bueno, no le erró. Dicho esto, con lo cual lo que quiero decir es no estaba en mis planes ni mis aspiraciones, ni nunca lo había pensado hasta que mi hermana me dijo eso. De hecho, cuando nos entrevistamos la última vez, usted me dijo, la verdad es que yo no tengo ninguna ambición por el poder en sí mismo, no es algo que me interese, si algún día de casualidad los argentinos, pero no está en mi meta, me lo contó aquella vez. Sí, de hecho, una de las cosas que a mí me pasa es que yo consideraba que era muy poco probable de tener un resultado que nos permitiera llegar en términos de, usted sabe, yo soy un estudioso de la Torá, y una de las cosas que sucede cuando usted estudia el libro de Shemot, o sea, el Éxodo, que vendría a ser el segundo libro del Pentateuco, para los que lo quieren mirar desde el lado del Antiguo Testamento, dice, 1 de cada 5 judíos salieron de Egipto. Así que, digamos, soportando la esclavitud y todo, digamos, solamente el 20%. Entonces, entendía la naturaleza de la gesta, de luchar por la ciudad de la libertad, y yo creí que, bueno, iba a ser una suerte de carambola a 3 bandas y que podía llegar a salir en una situación así, y la verdad es que después todo lo que pasó fue increíble y, digamos, entonces, el primer punto es
lo tomo con mucho aplomo lo que pasó. Primer punto. Segundo punto es que además yo me lo tomo como un trabajo. Entonces, yo tengo un trabajo, a mí mi job description, o sea, mucha gente se sorprende por el hecho de que yo hago lo que prometí en la campaña. Y el punto es que como yo lo veo como un trabajo y mi job description decía, tenés que bajar la inflación, tenés que hacer que la economía se libere de tantas restricciones, tenés que, digamos, había que hacer reformas estructurales y al mismo tiempo terminar con la inseguridad. Complementariamente yo di mi posición de alineamiento internacional, dije desde el primer momento que me iba a alinear con Estados Unidos e Israel. O sea, en el plano de la política económica hablaba de la motosierra, de bajar el gasto público. Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, 5 puntos en el Tesoro, 10 en el Banco Central. El equilibrio en el fisco lo alcanzamos el primer mes. El balance del Banco Central al sexto mes eliminamos el cuasi fiscal. Es decir, y eso no estaba en los libros de nadie y hoy es motivo de admiración del mundo. Al mismo tiempo, nosotros sobreajustamos para dar contención social y mientras que en el gobierno anterior, digo, que se llenaban la boca hablando de los pobres, cubrían el 50% de la canasta básica alimentaria, hoy cubrimos el 100%. Terminamos con los piquetes, terminamos con los intermediarios de la pobreza, redujimos el Estado a 8 ministerios, no solo eso, sino que además eliminamos secretarías, subsecretarías, y además hicimos una reforma estructural 8 veces más grande que la que hizo Menem. Por eso este año es uno de los líderes más influyentes del mundo y está fuera de discusión. Digo, se ve cuando el presidente Trump lo convoca antes y para la elección, sus reuniones con los mandatarios de Europa, con los empresarios líderes del mundo. La pregunta es, la batalla continúa, digamos, recién es el primer año, Entonces le quiero preguntar de mira a lo que viene. ¿Le gustaría, la inflación bajó increíblemente de los niveles que tenía hace exactamente un año a menos del 2% mensual? ¿En cuánto tiempo cree que la Argentina podrá llegar a tener 2% anual? ¿O cuál sería su sueño cuando termine su primer mandato de imaginar la inflación en qué valores? A ver, vamos a hacer la lectura de lo que pasa en materia de inflación, porque en materia de inflación uno tiene que entender que la inflación mayorista es como una suerte de leading indicator, es decir, en los procesos, digamos, tanto de aceleración inflacionaria como desaceleración inflacionaria, es un indicador anticipado. Entonces, nosotros recibimos en diciembre una inflación viajando al 54%, o sea, algo equivalente al 17.000% anual. Y el último dato dio 1,4%, o sea que es un poquito más de 15, una cosa así. Es decir, por lo tanto, digamos, bajamos sustancialmente la tasa de inflación. Al mismo tiempo, lo otro que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos un crawling peg. Y ese crawling peg, digamos, con el 2% mensual más la inflación internacional, te diría que hoy dice que en términos de la inflación de mayorista venimos a un ritmo de una deflación del 1% mensual. Es decir, hay deflación en Argentina cuando se limpia el crawling peg, de 1% mensual. Eso es 13 anual. Deflación del 13 anual. No solo eso, vos me puedes decir, bueno, pero en el consumidor viene 2,4. Ok, con lo cual, digamos, está casi en línea con el crawling peg, con lo cual venimos a inflación cero. Pero si yo te hago la descomposición en el IPC entre bienes y servicios, donde el servicio está impactado muy fuertemente por lo que es los ajustes tarifarios, vos tenés que la inflación de bienes viene al 1,6 y la inflación de servicios viene al 4,4. Es decir, entonces parte del problema estamos arreglando el desastre que dejó el kirchnerismo de haber utilizado las tarifas en sentido político para tratar de pisar la inflación.
Entonces, en ese contexto, si yo miro cómo viene bienes también vendría con una inflación en torno al 1%. Ahí sería 0,9%. Con lo cual también venimos en deflación ahí. Si vos lo pones en términos de lo que es alimentos y bebidas, estás en 0,9%. O sea, con lo cual estás ahí con una deflación mucho más profunda. Un ejemplo coloquial, perdón, presidente, muy poco técnico, pero que la gente por ahí lo entiende, que es como en las dietas. Los primeros kilos no son fáciles, pero se bajan. Acá se ha bajado el 85% del impuesto más regresivo, como es el inflacionario. Te diría que más del 90%. O más del 90%, pero los últimos kilos son los más difíciles siempre. Sí, pero el problema, lo que vos decís es cierto. O sea, primero hay que aceptar, que la baja, está fuera de manual. Fuera de manual. De hecho, cuando vos mirás, o sea, hoy la evolución ya es más importante todavía que lo que fue la propia convertibilidad, que fue el programa económico más exitoso de la historia argentina. Hoy este programa es mejor y mucho más consistente porque está construido desde el equilibrio fiscal. Pero además nosotros esto lo logramos sin que hubiera una hiperinflación previa, lo logramos sin que hubiera, una expropiación tipo Plan Bonex. No hicimos controles de precios. Además, estamos recomponiendo tarifas en el medio, porque la mayoría de los planes de estabilización recomponían primero para después mostrar que las cosas eran mejor. Y tampoco fijamos el tipo de cambio. Y la idea esta del crawling pega, el programa genera una inflación inducida de 2,5% mensual. Entonces, lo que de hecho nosotros decimos es que la medida que repitamos otro mes con inflación en torno al 2,5% mensual, eso habilita que pasemos a bajar el crawl al 1%. Entonces, ahí vamos a tener una inflación objetivo de 1,5%. Y si eso persiste, estamos en condiciones de ir a una parte, vinculada ya a la flotación hacia limpia. Y al mismo tiempo, si resolvemos el problema de stock desde el Banco Central y la base monetaria en el formato tradicional coincide con la base monetaria amplia, estamos en condiciones de abrir el cepo. Es decir, entonces son varias... Esa es la secuencia, digamos. Sí, se tienen que cumplir esas 3 metas para que nosotros podamos abrir el cepo sabiendo que no va a generar inestabilidad en la demanda de dinero. Ese es el eje central. Y, presidente, ¿cómo juega? Le pregunto, ¿cómo juega en este... Lo que te digo es, ya tenemos menos inflación que el mundo, porque sacás el crawl y nosotros estaríamos en deflación. ¿Cómo juega en ese contexto, en esta secuencia, un hecho que se conversa mucho hoy en la clase media de que ir de vacaciones a Brasil por ahí más barato que ir de vacaciones a la costa argentina, digamos? Esa anomalía, ¿cuándo se corrige? ¿Cómo piensan? ¿Cuál es el plan? ¿O cómo entra ese factor en la secuencia que me está contando? A mí no me parece una anomalía. Ajá. La anomalía fue en los últimos 20 años de la Argentina. Porque eso, en el fondo, hay como subyacente una discusión si el tipo de cambio está atrasado o no. Uh-huh. Entonces... Que es un gran debate en la Argentina siempre, ¿no? Ahora contesto cada uno de los argumentos por qué está mal hablar de eso. El primer punto es, yo te digo algo, en el año 2002 no se iba nadie de vacaciones, teníamos un superávit de cuenta corriente que tuvo un pico de 16 puntos del PBI, después fue 8, y te entraban dólares hasta por las orejas. La pregunta es, ¿estábamos bien? Porque fue el peor momento de la historia argentina probablemente, o uno de los peores momentos. Es decir, cuando vos haces las cosas mal, tu moneda se deprecia y la contracara es que vos destruís los salarios reales y los salarios en donde. Entonces la pregunta es, ¿vos querés que los argentinos sigan viviendo con salarios miserables de $300 como cuando nosotros asumimos, o preferís como hoy que tengan salarios de $1.100? Yo prefiero que tengan salario de $1.100 y no de 300. Primer punto. Segundo punto. Entonces, sobre la discusión concreta de si hay atraso cambiario. Primer punto.
Una forma que te refleja que vos tenés atraso cambiario es que tenés el tipo de cambio fijo y perdés reservas. Argentina en el último año compró cerca de 25.000 millones de dólares, con lo cual no vendría a ser el caso. Por otra parte, otro indicador de que vos tenés atraso cambiario es que lo cubrís con endeudamiento. Argentina en el último año canceló deuda por 35.000 millones de dólares. Habría que buscar en los libros de texto cuando Argentina bajó tanta deuda en su historia. Y otra forma también de mirar si hay atraso cambiario o no es que vos estés sosteniendo el dólar subiendo la tasa de interés. Nosotros recibimos la economía argentina con una tasa de interés del 235% y hoy es del 35%. Por lo tanto, ninguno de los mecanismos con los cuales vos generás apreciación cambiaria están. Ahora te voy a dar un ejemplo conceptualmente más violento. Una de las cosas que vos podés hacer es decir, bueno, mira, mi tipo de cambio real viene dado por la relación del precio de los transables respecto a los no transables. O sea, es un modelo de dos sectores, transables y no transables, y cuando la relación del precio de los transables cae respecto de los no transables, digamos, o sea, se te aprecia la moneda. Ok, ese vendría a ser el caso. Ahora, suponete que vos partís de una situación de equilibrio. Por algún motivo te meten un exocet en el sector no transable y se reduce a la mitad tu capacidad productiva en el sector no transable. Dado la demanda, el precio de los no transables tiene que volar. Entonces, el sistema está mostrando que se te estaría apreciando el tipo de cambio. Ahora, si vos a partir de eso querés inducir una devaluación, en lugar de arreglar el problema, lo empeorás. ¿Por qué? Porque en realidad esos precios que están altos en el sector no transable es porque tuviste un impacto negativo en la oferta. Entonces, están mandando una señal al sistema para que vos inviertas ahí. Entonces, si vos, en lugar de dejar que los precios fluyan y vayan hacia ahí y le haces caso a los brutos estos fanáticos de la devaluación, terminás agravando el problema. Es más, yo te diría que si te pasa algo así, además tenés una cuestión importante, porque entonces quiere decir que tenés que asignar recursos en el sector no transable, y una de las características del sector no transable es que es más intensivo en trabajo, con lo cual lo que genera además es que vos tengas salarios de mayor calidad. Entonces, ¿alguien se puso a pensar que todos los que piden devaluación lo que están pidiendo es que los salarios de los argentinos bajen? ¿Vos sabías que, por ejemplo, si tomás el tipo de cambio, el PBI per cápita, esto lo hizo Ramiro Castiñeira, en dólares medido al tipo de cambio paralelo, si querés al contado con liqui, el que vos quieras, de los paralelos, ¿sabés cuánto subió el PBI per cápita medido en dólares? 120%. Y sin embargo no hay ningún elemento de los que prueban, digamos, que hay apreciación cambiaria, no está ninguno. Entonces, ¿qué es lo que hacen después los econochantas? Porque esto es bien de econochanta, o sea, es verdaderamente de un nivel de mediocridad exasperante, diría. Te hacen el cálculo del tipo de cambio real arrancando con el 2002. Entonces, digamos, entonces la pregunta, ¿por qué vos arrancás desde el 2002? ¿Por qué no arrancás desde que arrancó la convertibilidad? Porque si arrancás con la convertibilidad te da 700. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí, perfectamente. Y además, otra cosa que hay que comprender es que vos, cuando vos tenés un gobierno expropiador, espanta capitales y por ende el tipo de cambio real es más alto, o sea, la moneda está más depreciada, y cuando vos generás confianza, digamos, la moneda se te aprecia. Eso pasa siempre. Entonces, vos tendrías que ver que este es un momento de que se vulnera la propiedad privada o es un momento en el que se la respeta. Entonces, digamos, claramente vos vas a ir a una situación de una moneda más fuerte. Y no solo eso, una forma de ganar competitividad en un modelo de transables y no transables, ¿sabes cómo es?
achicando el gasto público. Nosotros bajamos el gasto público 30% en términos reales. Entonces, la verdad es que es un conjunto de brutos que no están dispuestos a pensar en algo distinto más allá de un gráfico que además, primero, es muy tendencioso donde vos cortás la serie. Además, ignora esto de que tenés periodos fuertes de apreciación y fuerte de apreciación, digamos, como consecuencia de si ganás o no ganás credibilidad. Y después otra cosa bastante compleja, porque digo, cuando vos decís el tipo de cambio está atrasado o lo que fuera, quiere decir que vos conocés el tipo de cambio de equilibrio. No, claro, ese tipo de cambio es el gran dilema de la Argentina, bien, ¿no? Bien, entonces ahí entras en lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia, porque vos para poder sacar ese número deberías saber las preferencias de todos los agentes de la economía argentina, por lo menos presente y futura, la tasa de evolución de la población. Y usted es el primer presidente economista de la historia. Sí, ya lo sé. Entonces, esto lo hablan ¿cómo es el vínculo con el ministro de Hacienda en conversaciones? El ministro de Economía. Es fabuloso, o sea, tenemos una relación simbiótica. En estas conversaciones... Tenemos un vínculo simbiótico, o sea, y además estoy orgulloso y feliz de haber elegido no solo un tipo verdaderamente brillante como es Toto Caputo, sino que además es un excelente ser humano y me ha generado una felicidad enorme que lo hayan condecorado como el mejor ministro de Economía del mundo. La verdad que yo estoy feliz con el equipo económico, disfruto hablando con ellos, o sea, a veces nos juntamos a cenar para discutir de economía. Entonces, yo sinceramente, y la verdad es que si vos te fijás, todos los que nos criticaron, todos cerraron. Digamos, estos mandriles econochantas o econochantas mandriles o econochantas de Mandrilandia, había un imbécil que decía que si hacíamos todo bien teníamos 300% de inflación. ¿Qué querés que te diga? Bueno, la vida. Presidente, teniendo en cuenta su vínculo con Trump, que abre tal vez una nueva etapa del vínculo entre Estados Unidos y Argentina, ¿imagina dentro de este primer mandato un eventual tratado de libre comercio con Estados Unidos? Ese es el objetivo. Y el impacto que esto podría tener en el Mercosur. O sea, ¿estaría dispuesto a salir del Mercosur o evaluar la conveniencia del Mercosur si se pone como obstáculo, digamos, un tratado de libre comercio con Estados Unidos? A ver, vamos por partes. En este momento yo soy el presidente del Correcto. Mercosur. O sea, estoy ocupando la presidencia in tempore del Mercosur. Yo planteé 3 puntos en la agenda. Por un lado, planteé toda una agenda de seguridad, digamos, todo contra lo que tiene que ver el narcoterrorismo. Y ese es un trabajo que, digamos, es de suma importancia. Y vamos a hacer controles comunes y eso es una agenda muy importante. Pero al mismo tiempo planteé una agenda puertas adentro y una agenda puertas afuera. La agenda puertas adentro es, bueno, empecemos a bajar el arancel externo, eliminemos las barreras arancelarias, o sea, empecemos a hacer más eficiente el Mercosur de alguna manera. Tratar de que el Mercosur pase de ser una simple unión aduanera defectuosa. Y al mismo tiempo, otra cosa que propuse es que cada uno de los países tengan libertad de poder negociar solos tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque si no, digamos, el Mercosur se convierte en una carga. Entonces, o sea, nosotros lo que necesitamos es comercializar, no, digamos, cerrarnos. Entonces, y la verdad que los efectos prácticos no ha funcionado como una herramienta para promover el comercio. Entonces, yo no digo de salir del Mercosur, yo lo que digo es cambiemos las condiciones en las cuales nos relacionamos porque nos estamos perjudicando todos. Ese es el punto. Dentro de esa agenda, nosotros obviamente vamos a avanzar en un tratado de libre comercio. No tenga dudas. O sea, yo voy a hacer lo que sea necesario para que los argentinos vivan mucho mejor. Presidente, uno de los objetivos que planteó en los últimos discursos es la necesidad urgente de una reforma laboral, pero sobre todo una reforma impositiva para poder generar nuevas condiciones. ¿Es uno de los desafíos para el 2025? Sí, obviamente. Nosotros hemos presentado una reforma laboral que salió con la ley Bases y que verdaderamente ha trabajado muy bien. Obviamente que los pasos ulteriores
tienen que implicar mayor flexibilización en el mercado laboral para que, digamos, también se pueda hacer la reforma previsional sin que esto tenga impacto negativo sobre las jubilaciones. Entonces, si nosotros avanzamos porque una reforma laboral que permita ampliar el mercado laboral de 6 millones, de 6 millones y medio de personas a 14 millones y medio de personas, los números previsionales cambian de manera dramática en favor de que los jubilados tengan mejores jubilaciones. Que dicho sea de paso, hoy las jubilaciones son más altas que las que nosotros recibimos en noviembre del 23, y no solo eso, sino que en dólares se más que duplicaron. Lo cual, no es que, no hicimos cosas. Porque esto es muy importante, porque nosotros venimos bajando la pobreza de manera sustancial. Lo que pasa es que la pobreza se mide, en Argentina lo hacen de manera semestral. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted tiene un indicador creciendo y pone el promedio, evidentemente el dato punta está por encima del promedio. Con lo que venía haciendo Argentina estaba muchísimo más alto. Entonces, eso es una forma de ocultar la bomba que nos dejaron. Después hay otra forma que nos dejaron una bomba y que no estaba sincerada. ¿Por qué? Porque en Argentina la pobreza se mide por canastas. O sea, los ingresos que vos necesitas para comprar la canasta básica alimentaria, y eso determina la línea de indigencia, y la básica total, que es una combinación lineal de la anterior, que es que se llaman coeficientes de Engels, y vos sacás la línea de la pobreza. Entonces vos con eso sacás qué ingresos deberías tener para no ser indigente o no ser pobre. ¿Con qué niveles de pobreza le gustaría terminar su primer mandato? No. Yo no caigo en esas estimaciones. Yo, me encargo, me ocupo de hacer bien en mi trabajo. Después, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las decisiones de los seres humanos que me exceden a mí, sobre todo siendo liberal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros teníamos controles de precios. Al tener controles de precios, los controles no los hacen sobre cualquier bien, los hacen sobre los que están adentro de la canasta. Entonces, de esa manera, los controles ocultaban, la verdadera pobreza, porque el problema es que cuando vos ibas al supermercado, las góndolas estaban vacías. Entonces, la pregunta es, yo te dejo los controles de precios y los indicadores de pobreza, te vas a sentir más cómodo. O te sincero los precios. Bueno, el problema es que si no te sincero los precios, en la góndola no hay productos y vos te vas a morir de hambre. Entonces, ¿qué preferís? ¿Morirte de hambre o que sinceremos los precios? Cuando sinceramos los precios, sabemos cuántos son la verdadera cantidad de pobres, y en función de eso, se sinceró la variable. Entonces, cuando vos tomás el dato para diciembre, enero, están las estimaciones de González Rosada, de la DITELA, que muestra que era 57% la pobreza verdadera que nos dejó el kirchnerismo. Hoy ese número está en 46, es decir, la bajamos en 11 puntos porcentuales. ¿Y cómo se ve esto? Y porque hace más de 6 meses que los salarios le vienen ganando sistemáticamente, no solo a la inflación minorista, sino que le viene pasando por arriba a lo que es alimentos y bebidas. Entonces, evidentemente, la pobreza va a seguir cayendo, pero entonces, nosotros erradicamos el peor impuesto que hay para los vulnerables, que es la inflación, y lo estamos exterminando. Y la otra forma de seguir bajando la pobreza es generando crecimiento económico. Y la verdad es que si uno mira los datos, Argentina tocó piso en marzo, abril. A partir de ahí, la tasa de crecimiento implícita a hoy sería 10%. Si tomo la última estimación de las cuentas nacionales, el tercer trimestre, la economía creció 3,9, es como algo más de 16% anualizado. Después decían, no, bueno, pero la inflación cayó con el derrumbe del consumo, y sucede que el consumo creció a un ritmo del 20% anual, y bueno, la inversión, directamente voló. Entonces, la realidad es que Argentina es un caso, de hecho, días atrás vino a verme
el Premio Nobel de Economía Thomas Sargent, porque justamente lo interesante del caso argentino es que bajamos la inflación abruptamente y el nivel de actividad estamos en realidad estamos un poco arriba de que cuando llegamos. ¿En qué invertiría hoy si fuera empresario Javier Milei? No, En Argentina. Hoy trabajo de presidente. Pero Argentina es un buen deal porque tiene potencial de crecimiento, porque básicamente está la recuperación cíclica de la mano de salarios y jubilaciones, porque está la recomposición de stocks, entonces eso me da una recuperación cíclica. Al mismo tiempo, el equilibrio fiscal ha hecho que el riesgo país de niveles de 3.000 puntos cuando ganamos la elección a hoy debajo de 700, con lo cual, digamos, eso baja el costo del capital y por ende favorece la inversión. Estamos eliminando la inflación, con lo cual la distorsión de precios relativos se está eliminando y por ende, digamos, eso favorece la acumulación de capital. No solo eso, estamos bajando impuestos y además hicimos 800 reformas estructurales, todos los días quitamos regulaciones. El otro día hicieron un cómputo de que el ministerio de Federico Sturzenegger, que también es maravilloso, saca cerca de 2 regulaciones por día, pero lo hicieron en términos anuales y sucede que ese ministerio tiene medio año, o sea, con lo cual saca en promedio cerca de 3,5, 4... Tenía su carpeta previa preparada y la está ejecutando porque tiene las condiciones para ejecutarla. Eso ya entró en bases. Ahí, digamos, lo que se hizo, se fusionó el trabajo de Federico con el que había trabajado muy intensamente Rodríguez Chirilo. Entonces, digamos, con todo lo que era la reforma del Estado. Lo que pasa es que, bueno, esa, digamos, fue la primera etapa. Ahora también se viene lo que se llama la motosierra profunda. Es decir, porque nosotros hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas ya más profundas, que dentro de las cosas no hay solo una cuestión de desregular y quitar estas trabas, sino que además implica una nueva reforma del Estado para achicarlo más todavía. ¿Cuáles son los puntos más salientes que podemos ver en 2025 de esta reforma que continúa, digamos, de la profundización de la motosierra? La profundización de la motosierra es que, digamos, vamos a seguir quitando regulaciones, vamos a avanzar cada vez más en libertad económica. Este año nosotros subimos 70 puestos en libertad económica. Es decir, pasamos de estar en el lote de los peores 35 a estar en el pelotón medio. Pero solamente aplicamos un cuarto de las reformas, o sea, todavía nos quedan 3.200 pendientes, o sea que las vamos a ir sacando en la medida que nos permita el Congreso. Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y además, como vos bien dijiste, digamos, vamos a avanzar en una profundización de la reforma laboral. En la medida que sale la reforma laboral, podemos avanzar en una reforma previsional. No solo eso, sino que además vamos a eliminar cerca del 90% de los impuestos, no de la recaudación, de los impuestos, con lo cual vamos a ir a un sistema que tenga no más de 6 impuestos, como mucho. ¿Pero esto en 2025? Sí, son las cosas que estamos impulsando en 2025. Nosotros somos... Va a ser clave seguramente el resultado de las elecciones también para esto. Quería preguntarle sobre eso. Las elecciones van a ser extremadamente importantes para marcar la velocidad de la reforma. Es decir, nosotros hicimos las reformas de una manera rápida, pero podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido y entonces el dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve ese periodo de sufrimiento. ¿Es lo que más le mortifica siendo presidente, todo lo relacionado a la dinámica de la política, siendo un outsider, siendo economista y por todo su convencimiento previo, digamos, ¿no? ¿Es lo que más le mortifica en el día a día? Bueno, son la máquina de impedir. Defienden ideas que han fracasado sistemáticamente, pero no es que fracasaron en cualquier otro lugar, además fracasaron siempre en Argentina, fracasaron siempre en todos los lugares que se aplicaron, pero en especial en Argentina. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué defienden estas cosas? Bueno, una puede ser porque son ignorantes,
Ahora digo, pueden ser ignorantes con capacidad de aprendizaje o sin capacidad de aprendizaje. Pareciera que no tienen capacidad de aprendizaje. O la otra puede ser que no quieran hacer el aprendizaje porque tienen intereses. Es decir, hay una frase de Showell que dice, digo, es muy difícil convencer a alguien que está equivocado cuando sus ingresos dependen de ese error. Entonces, digo, me parece que la política encontró un negocio para la propia casta política y entonces esto pone en jaque su modo de vida. La frase de Bustamante, el problema en Argentina son los lícitos, no los ilícitos. Los ilícitos también, pero el problema son los lícitos, ¿no? Esa frase es brillante, no la conocía, pero es brillante. Porque fíjate esto, los kirchneristas eran unos cavernícolas, literalmente eran unos cavernícolas. Entonces querían controlar precios mandando matones a los supermercados. Sí, entraban con las pecheras a apretar gente y a querer controlar por la fuerza. Lo único que generaba era escasez, ¿no? Digamos, o sea, primer punto. Ahora, qué sé yo, vos podés decir eso, pero Juntos por el Cambio, la monumental ignorante de Carrió es la responsable de la ley de góndolas. O sea que es una suerte de control de precios. Es decir, la diferencia es que mientras que el kirchnerismo te mandaba a los matones, digamos, los cobardes tipo Carrió, Prat-Gay, te mandan a las fuerzas de seguridad. O sea, por lo menos los peronistas, digamos, o sea, en su brutalidad te mandaban a los matones. Digamos, estos cobardes te mandan la fuerza de seguridad para no tener que hacerlo ellos. Pero los efectos prácticos es lo mismo. Te diría que el modelo Carrió-Prat-Gay es mucho peor. Porque además lo hace por ley. Y entonces puede utilizar el aparato represivo del Estado para perseguirte. Es grave, ¿eh? Por eso digo, me encantó la frase, los ilícitos son complicados, los lícitos son peor todavía. Y presidente, con miras específicamente a las elecciones, ¿cree que la alianza con el PRO va a seguir siendo clave para poder tener más, o se verá según qué jurisdicción van juntos, cuál separado? Y la segunda pregunta... Yo no hago ese cálculo, me niego rotundamente a eso de que en esta sección sí, en esta... Eso es hacerle trampa al electorado. ¿Juntos en todo o separados? Vamos juntos en todos o vamos separados. Trampas al electorado, no. No. Pero digo, porque eso no es menor. Entonces, los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy del otro lado. O sea, yo no tengo nada que hablar con los cucas. Me abre una ventana para hacer una pregunta en relación a esto. Hay un tercio que no lo va a querer nunca, haga lo que haga o diga lo que diga. Un tercio, ahora es arbitrario de mi parte. Hay un tercio que lo va a acompañar siempre, haga lo que haga y diga lo que diga. Y hay un tercio fluctuante en la Argentina que es capaz de votar a Cristina o a Milei, a Kirchner o a Macri. Le quiero preguntar sobre ese tercio, cómo, aparte de pulverizando la inflación, por usar una expresión que dice usted... Pero yo le hago una pregunta. Si nosotros pulverizamos la inflación, que era una promesa de campaña, y la cumplimos, si además el ajuste recayó sobre la casta, porque es mentira que cayó sobre la gente, cayó sobre la casta, porque cuando yo corto la obra pública, le pego a los chorros de los políticos que choreaban con la obra pública. Cuando vamos por una reducción de las transferencias discrecionales a las provincias, es a la casta. Cuando yo, digamos, bajo 10 puntos de déficit cuasi fiscal, se lo saqué a los bancos. Vamos, ¡ey! Digo, entonces, el ajuste más fuerte, digamos, cuando bajo los ministerios de 18 a 8, cuando saco secretaría, subsecretaría, ¿a quién le pegó ese ajuste? Bueno, también le pegó a los empleados públicos, pero creo que estamos de acuerdo en echar empleados públicos y que los salarios del sector público caigan. Con lo cual, o sea, en ese sentido, porque no me pueden decir lo de la jubilación, porque las jubilaciones están en términos reales arriba de lo que nosotros recibimos. Y menos me lo puede decir el gobierno anterior, que las hizo caer más de 30%. Entonces, si usted tiene la economía con mucha menos inflación y en un sendero decreciente, usted tiene una economía que tiene
que el PBI está creciendo en términos per cápita, que además los salarios reales están subiendo, que hay menos pobres, que hay menos indigentes, que además terminamos con los piquetes, ¿sí? Y que los sectores vulnerables son contenidos hasta que se puedan reinsertar. Y además somos un país modelo a nivel internacional, con el reconocimiento de las grandes potencias. ¿Y qué le diría a los que lo apoyan dentro del espacio del PRO? No voy a dar nombres, pero que lo apoyan, que comparten su visión, que aplauden su coraje, que están realmente entusiasmados y sorprendidos gratamente de este primer año, pero que a veces se sienten incómodos por su estilo, por su forma. ¿Qué les responde o qué mensaje le transmite a ellos? Supongamos lo siguiente. Te doy 2 cajas para elegir. Están cerradas las 2. Y hay una que es muy desprolija y otra que es estéticamente brillante. Y la realidad es el contenido, digamos, de la primera, digamos, la que tiene un montón de falencias estéticas, está llena de lingotes de oro. Y la muy linda está llena de estiércol. ¿Con cuál te quedás? No, sin duda. Bueno, listo. Entonces, digamos que prioricen que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Quizás ese coraje que me reconocen tiene como contrapartida que tengo formas ásperas. Pero arreglar los problemas que tenía la Argentina cuando nosotros llegamos requería de una dosis de coraje fuerte. Bueno, digamos, eso fue lo que votaron los argentinos. ¿O usted cree que los argentinos no sabían que yo era una persona áspera? Porque también están todos esos ñoños, que son ñoños republicanos, que parecen adolescentes con déficit de IQ. No, porque las instituciones. ¿Me puedes decir si yo alguna vez violé la Constitución? No. Entonces, cuando vos agarrás a esos imbéciles disfrazados de constitucionalistas, ¡ay, no, pero hace muchos decretos! Y la pregunta es, ¿no está contemplado dentro de la ley? Ah, pero no me gusta. Ah, bueno, entonces es un problema de preferencia. No estoy violentando las instituciones. Podríamos decir ¿Me comprendés lo que te digo, no? Es clarísimo, es presidente. Decir, ahora, después digo, ¿qué me vas a decir? La situación con los periodistas. Entonces, digo, mi pregunta es siempre la misma. ¿Está correcto que los periodistas mientan, calumnien, injurien, digamos, extorsionen a la gente? Bueno, entonces, o sea, el mundo de hoy, que es más horizontal y que donde los medios perdieron el monopolio de la palabra, bueno, digamos, si ellos golpean, se tienen que bancar el suelto. ¿O vos crees que existe el boxeo donde... ¿Vos irías a ver una pelea de boxeo donde uno de los púgiles está atado y que el otro le pegue todo lo que quiera? Bueno, ¿sabes qué? Las redes sociales rompieron esas cuerdas. Entonces esos púgiles que se creían tan grandes y tan fascinantes, sucede que no son ni grandes ni fascinantes, y el otro, tan curtido de todo lo que le pegaron, cada vez que le pone un cazote lo duerme. ¿Usted no está dispuesto a que el presidente de la Nación domestica al Jabo Milei, de alguna manera? Yo no estoy dispuesto a cambiar. A mí me votaron por ser como soy. O sea, digamos, yo no soy un engendro del coaching. Digamos, una de las cosas por las cuales admiro y por eso trabajo con él y soy feliz trabajando con él, con Santiago Caputo, es porque en ningún momento tomó la osadía de querer cambiarme. Yo, digamos, no voy a ficcionarme. Yo soy el que soy. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? No te gusta, no me votes. ¿Me entendés? O sea, yo, digamos, o sea, ahora, y otra de las cosas, digo, yo hice campaña con una motosierra, diciendo que iba a ajustar. Digamos, que quiero, digamos, de largo plazo cerrar el Banco Central, que también ahí aparecen unos imbéciles. Ay, todavía no cerró el Banco Central. Siempre dije que por lo menos me iba a demandar 4 años. Pero, digo, parece que siempre hacen el editing malicioso. Entonces,
la realidad es que estoy cumpliendo con todas las promesas que hice, digamos, algo inédito para la política. Y no solo eso, sino que además dije, prefiero decir una verdad compleja antes que una mentira agradable. ¿Siempre fue igual? ¿Siempre tuvo esa personalidad, esa parte áspera, como usted dice? ¿Fue de toda la vida? ¿Y cómo fue manejando? Es parte de la marca Javier Milei. ¿Cómo lo fue manejando a lo largo de la vida? Ese impulso, esa personalidad, ¿fue cambiando a lo largo de su vida? Desde cuando era arquero de fútbol en las Pero ¿qué es inferiores. la personalidad del arquero? Ajá. La personalidad del arquero es una personalidad muy fuerte. Vos tenés 11 jugadores en el equipo. El que se viste distinto es el arquero. El que entrena solo es el arquero. El que puede jugar con las manos es el arquero. El que tiene un entrenamiento específico es el arquero. Cuando tu equipo hace un gol, festeja todo el equipo y vos estás solo y no festejas nada. Pero cuando el gol entra, vos tenés toda la responsabilidad. ¿Me comprendés? Entonces, digamos, fíjate lo que es la cosa, el penal, que es la pena máxima. Es un tipo disparándole a un tipo que está adentro de un marco de 7.32 por 2.44. O sea, ¿por qué te crees que, digamos, los arqueros son los héroes en las definiciones por penales? Y porque atajar un penal no es fácil. ¿Entendés? O sea, con lo cual eso implica toda una personalidad, digamos, tenés que tener una personalidad muy, muy fuerte. Si a eso además le sumás que fui cantante de rock, bueno, entonces, entonces lo que ves ves al cantante de rock, ves al arquero y ves al economista. Y un tipo, digamos, con esas características que los argentinos decidieron que fuera su presidente y que no les mentí en nada y que hoy sorprendemos a todo el mundo con las reformas que estamos haciendo y los logros que estamos obteniendo. Es sin duda lo que dice el presidente, y con ese impulso... Hay gente que lo cuestiona. Digo, ni le cuento, digamos, un colega suyo que es tan estúpido que como le erró todo y como no puede aceptar que se equivocó en todo, se quejó de que The Economist me pusiera en la tapa. Presidente, ¿alguna vez... habrás sabido quién es, digamos, obviamente. Presidente, ¿alguna vez le cuesta pedir disculpas? Eso, digamos, fíjate que yo el otro día estuve en la misa del Gordo Dan y hice una autocrítica de que me equivoqué, por ejemplo, cuando lo eché a Ferraro. O sea, yo no tengo ese problema. Digo, yo entiendo que me puedo equivocar. Es decir, lo que pasa es que el problema es que muchos proyectan. Y, presidente, ¿cómo hace? Tengo la última pregunta, esta del plano personal, porque me interesa a usted, se lo vivo con aplomo, y es difícil vivir con aplomo, ser reconocido. De nuevo se lo vuelvo a decir, entre los líderes más influyentes del mundo, sin duda, 2024, con el alcance internacional, portada de The Economist y de tantos medios más. Y de Times. Y de tantos medios más. Y el New Yorker. ¿Cuál es su antídoto para evitar la obsecuencia? ¿Y cuál es su antídoto para controlar la vanidad? Porque debe ser realmente difícil teniendo en cuenta ese nivel de reconocimiento. Se lo digo. Vamos por. Vamos más fácil. El paso, digamos, la fórmula y después le cuento cosas que hago. Primer punto. Todos saben que yo soy un estudioso de la Torá y que soy un ferviente admirador de Moisés. Un ferviente admirador de Moisés. No sé, así como Maradona se motivaba mirando Rocky IV, yo me motivo mirando los 10 mandamientos. O sea, mi admiración por Moisés es una admiración profunda. De hecho, acabo de hacer un mural en Olivos que me lo regaló mi amigo Nick. Yo, con la parte de la película Los 10 Mandamientos, o sea, Moisés interpretado por Charlton Heston, digamos, el momento que se abren las aguas del Mar Rojo. Así que, además tiene toda una serie de lecciones para la libertad que es maravilloso. Se las cuento, porque vale la pena. Estaba el pueblo judío frente al Mar Rojo
Y venían los egipcios que querían hacer una carnicería, literalmente. Entonces el pueblo le pedía a Moisés que le pidiera a Hashem que abriera las aguas. Y Hashem le decía que vayan y crucen. Entonces era toda una discusión que ninguna de las partes cedía. Entonces Nahshon, el príncipe heredero, empezó a caminar. Y cuando tenía el agua a la altura de los ojos, tenía que decidir si avanzaba o volvía para que lo hicieran percha los egipcios. ¿Qué hizo? Creyó en el Creador, avanzó y se abrieron las aguas. Es decir, con lo cual, digamos, ser libre es una decisión y hay que tomar riesgos, ¿sí? Pero, digamos, si hay algo que lo caracterizaba a Moshe, sobre todas las cosas, era su gran humildad. Es decir, la característica... Entonces, cuando usted ve la historia de Moshe, digamos, o sea, lo primero que hace, porque si este ser, digamos, tan maravilloso, no se subía al poní, ¿vos quién sos? Entonces vendría a ser la referencia exacta. De hecho, es más, hay un tema con respecto a las críticas a Moshe. Si Moshe se levantaba muy temprano, decían que era porque estaba peleado con Séfora, con la mujer. Si se levantaba tarde, era que estaba haraganeando. Y si se levantaba en punto, era porque no tenía nada que hacer. O sea, siempre lo criticaba. Y tuvo que soportar traiciones como la de Coraj y demás. Dicho esto, eso hace que cuando el ego empieza a mostrar facetas fuera de los datos, me parece que estamos en problemas. Primer punto. ¿Tiene un detector para sentirlo en su caso? ¿Un detector interno? Sí, mi hermana me recontracaga puteada si me engancha mirando afuera del tarro. ¿Va a ser candidata su hermana? No lo creo. El otro día, de hecho, estaba desde Italia dando una nota y me pregunta Luis Majul, me dice, digo, Karina va a ser candidata, y justo la tenía de frente, le digo, ¿vas a ser candidata? Me dice, ¡no! Así que igual yo no me meto con esas cosas y le voy a explicar por qué. Porque yo recuerdo que en diciembre del 2018, yo que le dije al profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, te vas a meter bien pedo, le dije, más que ni loco. Y sin embargo, mire dónde terminé. O sea, lo que yo entiendo y lo que mi hermana me manifiesta es que lo que está haciendo es construir la herramienta política para que nosotros podamos estar confortables en nuestros armados políticos. Eso es lo que a ella la motiva y la mueve en todo eso. Y ahora le voy a dar una aplicación concreta de cómo manejamos la euforia y todo este tipo de cosas. Yo había recibido unas encuestas que nosotros seguimos con regularidad y que han probado ser efectivamente serias, porque también, digamos, es parte de la casta. O sea, la casta no solo son los políticos corruptos, sino que son también los periodistas ensobrados, los empresarios prebendarios, los sindicatos que hacen cosas a espaldas de sus trabajadores y también los profesionales. Es decir, los econochantas, los encuestadores que venden las encuestas con el número que usted quiere. Déjeme ser corporativo. Cuando dice periodistas ensobrados, tiene que tener una prueba, presidente. Si no, es muy fuerte la acusación. Puede decirle, no estoy de acuerdo para nada con lo que usted dice, pero ensobrado es una impugnación moral. Perdone, me salí como periodista a decirle. Mirá, la realidad... ¿Puede ser? ¿Comprende lo que le digo? Bueno, entonces traten de dejar de mentir, calumniar, injuriar, ¿sí? Digamos, a personas y extorsionar personas. No, eso es otra cosa. Si extorsionan es un delito, presidente. El día que dejen de mentir como lo hacen, que dejen de calumniar como lo hacen, de injuriar como lo hacen, entonces, digamos, pueden tener una pretensión moral de ser tratados como seres nobles, mientras que no lo hagan, no pretendan que los traten como reyes y dioses, eso está mal. cuando, digamos, o sea, se dedican a basurear y ensuciar la vida de la gente. No, por supuesto. A mí no me venga porque digo, yo recibí, tuve la campaña sucia
más grande de la historia de la humanidad. No puede decir de Forbes eso. No lo estoy diciendo de Forbes. Digo, lo que estoy diciendo, digamos, cosas fácticas. Sí, sí, sí. O No, sea, yo comprendo, digo, cómo es ese intercambio de crítica, que le moleste la crítica y hasta dónde llega. No. Digamos, o sea, yo estoy en contra de la mentira. El problema es que, digamos, hay muchos periodistas que mienten. O sea, entonces ahí hay dos temas. Mire, esto el otro día lo hablábamos en Olivos con el profesor Juan Carlos de Pablo. Claro. Dice, ponete 5 minutos a hablar de un tema que sabes y te grabás. Entonces te pones. Entonces, de un tema que sabes. Cuando lo desgrabás, lo primero que vas a encontrar es que dijiste un montón de estupideces, que es un tema del que sabes. Entonces, imagínate los periodistas que son un océano de 1 milímetro de altura. O sea, porque en general son todos unos ignorantes. O sea, digamos, no son, digamos, o sea, opinan de economía y no saben de economía, opinan de derecho, no saben de derecho, opinan de todo. Y la verdad que se quedaron con la idea de los editorialistas de los 80 y todo quiere ser editorialista, pero me parece que para ser editorialista, digo, tenés que tener otras virtudes y no, digamos, o sea, y perdieron el eje central de lo que es el periodismo. En el periodismo, la estrella es la noticia, no la opinión de alguien que no tiene formación al respecto. Es decir, ¿de qué me vale, digamos, la opinión de 1 millón de personas sobre economía si no saben nada? O sea, no saben, digo, los keynesianos tampoco saben, pero digo, por lo menos digo, tienen un background. Bueno, los comunistas saben menos todavía. Pero Hayek decía, si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. O sea, aparte de ser su cable a tierra, ¿su hermana qué es para usted? Digo cable a tierra porque dijo, es la que me baja a tierra cuando... No, digo, es la que, digo, está claro que, digamos, o sea, si es quien no me permite tener ni el más mínimo desvío de nada. Pero, entonces, fíjese esto, fui a la reunión de gabinete, claro, yo ya sabía lo que iba a hacer, entonces, ¿qué pasó? Dije, estos números son demasiado buenos. Entonces mandé al Salón Eva Perón, que es donde tenemos reunión de gabinete, y puse la motosierra. Entonces les conté todos los números, estaban todos contentos, bueno, ahora seguir laburando. Esto es como ganar, estamos ganando 2-0. Es el peor resultado de todos. O sea, porque usted, digamos, se duerme y se lo llevan puesto. Entonces, ahora, cuchillo entre los dientes y apretar y seguir pressing y seguir adelante y, digamos, o sea, y meter la mayor cantidad de goles que podamos sin desarmarnos atrás. Mensaje para, esta es la última, mensaje para toda la audiencia que lo está viendo, la audiencia de Forbes, que hay jóvenes, hay empresarios de todo tipo. Están empresarios de industria del conocimiento, de software, hay industrialistas, hay jóvenes emprendedores, hay también trabajadores, hay asalariados. ¿Qué mensaje tiene para el 2025, para todos ellos que tienen incentivos e intereses muy visibles? Cuando estábamos haciendo la campaña dije que íbamos a hacer a Argentina grande nuevamente, que íbamos a poner a Argentina en el sendero que la convierta en 40 años en una potencia mundial. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Mi sueño es que cuando termine mi desempeño en la función pública, Argentina sea el país más libre del mundo. Y eso va a implicar tasas de crecimiento enormes. El otro día yo estaba con Juan Pablo Nicolini y me contó del trabajo que hizo acerca de que asegurar el equilibrio fiscal implicaba poder sostener una tasa de crecimiento per cápita del 4,5% por año. Un número enorme para lo que es el mundo y en especial para Argentina, que viene tan mal en los últimos 100 años. Pero eso no contemplaba el tipo de ajuste. Si usted ese ajuste lo hizo bajando el gasto público, bajando impuestos y con desregulaciones, ese número es un piso. Es decir, con lo cual estamos poniendo a Argentina en el sendero que lo va a convertir nuevamente en una potencia mundial. Y eso no voy a descansar un minuto hasta que lo pueda terminar de asegurar. Presidente, muchas gracias por este tiempo con Forbes, que como usted sabe tiene 107 años y es la revista de los hacedores y los soñadores. Así que... Nuestros héroes. Presidente, muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias.